Casi 1 millón de personas sufren de COVID-19 en el mundo y una quinta parte de los positivos están en Estados Unidos, nuevo foco de la pandemia. La nación gobernada por Donald Trump tiene más de 216,000 pacientes y más de 5,000 fallecimientos, a medida que la población se prepara para una inminente ola de muertes aún mayor. En América Latina y el Caribe ya son más de 20,000 casos de COVID-19. Mientras la enfermedad se propaga rápidamente, una de las preocupaciones es el acceso al agua, que según la ONU en 2015 solo llegaba al 65% de la población. El acceso a servicios hídricos y el uso de jabón son una medida de prevención sencilla, pero difícil de alcanzar. Y en nuestra serie sobre los trabajos que no pueden detenerse a pesar de la pandemia de COVID-19, viajamos hasta Colombia para contar la rutina de un guardia de seguridad. La labor diaria no cambia para los que se encargan de proteger a otros. Buenos días, aquí comienzan las noticias de France 24 con la información más importante de América Latina y el mundo. Mi nombre es Ángela Gómez. La pandemia del COVID-19 en el mundo se acerca al 1 millón de positivos. Una quinta parte de estos contagios están en Estados Unidos, donde la cifra supera ya la barrera de los 200,000 afectados. En la nación hay también más de 5,000 muertos, incluyendo 2 bebés, uno recién nacido y uno de 9 meses. Sin una orden federal de confinamiento, la administración de Donald Trump se está planteando suspender los vuelos a las partes más golpeadas por la emergencia. Nos lo cuenta Juan Pupiales. La Gran Manzana, la ciudad que nunca duerme, se apagó. Nueva York sufre de los golpes del coronavirus de manera exponencial. La cifra de fallecidos se duplicó en las últimas 72 horas. Es el epicentro de los contagios en el país más golpeado en el mundo. El COVID-19 también afecta con fuerza al sur de California y a Nueva Orleans. Son lugares sobre los que podría regir una suspensión de viajes de acuerdo con el presidente Donald Trump. Suspender cada vuelo de cada aerolínea. Esto es una decisión muy difícil. Pero estamos pensando en los focos, en ir de un foco a otro foco. Les dejaremos saber pronto. Desde el gobierno federal hay una recomendación de confinamiento, pero no hay una orden para todo el país. Son los estados los que lo están haciendo y uno de los últimos en adoptar esta medida fue Florida. En total, son ya 30 los estados que han pedido a sus ciudadanos que se queden en casa, 290 millones de estadounidenses. No sabemos realmente cómo funcionan estas medidas porque nunca antes se han aplicado en la sociedad estadounidense, pero creo que nos encontramos en una situación de pausa nacional y tenemos que lidiar con esto desde todos los ángulos. Mientras tanto, en el Pacífico, en la isla de Guam, unos 1,000 integrantes del portaaviones Theodore Roosevelt empezaron una cuarentena después de que uno de sus capitanes criticara el manejo del COVID-19 a bordo. Con 93 casos positivos en el navío, el Pentágono fue criticado por arriesgar la vida de los 5,000 tripulantes. El agua y el jabón se han convertido en 2 elementos esenciales para combatir el COVID-19, que se expande con fuerza por el mundo. Sin embargo, tener acceso al líquido vital plantea un desafío en distintas regiones como América Latina y el Caribe. Según la ONU, en 2015 solo el 65% de esta población tenía acceso a servicios hídricos. Andrés Mesa Muñoz tiene los detalles. Lavarse las manos es hasta ahora una de las medidas más poderosas contra el coronavirus. Los expertos han demostrado que el jabón es capaz de disolver la membrana de grasa que rodea al virus y destruir su estructura, mientras que el agua arrastra lo que queda de él. Sin embargo, acceder a este líquido es también otro de los desafíos que enfrentan varios países de la región en medio de la pandemia. Venezuela es uno de ellos. La falla en el servicio de agua potable hace que muchos salgan a abastecerse a las calles, lo que dificulta el cumplimiento de la cuarentena. Y pasamos meses sin agua. Hidrocapital nos deja engañados. Nos dice que va a mandar agua y mentira, eso es cuento. Quien nos hidrata es este hidratante. De acuerdo con el Instituto de Recursos Mundiales, al igual que Venezuela, Cuba también sufre de escasez de agua. Según estos residentes de La Habana, existen fallas en las tuberías, por lo que recurren a un carrotanque que no viene muy seguido. Depende, a veces entra diario, a veces se mete una semana, días sin entrar, ¿me entiendes? A veces nos metemos un mes. En esta comunidad de Puerto Príncipe, en Haití, los habitantes dicen que debido a la pandemia, el agua potable ha llegado de manera más frecuente, hasta 2 veces a la semana, pero denuncian que pasan muchos días sin ella. El acceso al agua potable es muy difícil aquí.
Todas las mañanas tengo que levantarme temprano para ir a buscar agua, especialmente cuando los niños van a la escuela. La necesitan para bañarse. Según la ONU, en 2015, el 65% de la población de América Latina y el Caribe tenía acceso a servicios hídricos, pero solo el 22% a saneamiento gestionado de forma segura. La Organización Panamericana de la Salud advirtió que la situación en el continente podría escalar o empeorar hasta alcanzar su pico de contagios en 1 o 2 meses, por lo que el acceso al agua podría convertirse en una cuestión de vida o muerte. La pandemia del coronavirus trae consigo una fuerte crisis social y económica que ya empieza a sentirse en todos los países. Una de las principales preocupaciones es la vivienda. Ante las oleadas de despidos y los repuntes de las cifras del paro, muchos temen no poder pagar el arriendo. Algunos gobiernos han decidido tomar medidas para que nadie termine en la calle, como en España o en Colombia, en medio de esta emergencia sanitaria. Mar Romero nos informa. ¿Por qué está en el parque? No deberías estar en casa porque... La consigna en todo el mundo es quedarse en casa. Pero con la creciente crisis económica que viene de la mano de la pandemia, para muchos es cada vez más difícil pagar el arriendo y cumplir con esa medida. Algunos gobiernos buscan cómo evitar una crisis de vivienda. En Colombia se congelaron los cánones de arriendo, se prorrogaron los contratos, no se penalizarán los retrasos en el pago y se prohibieron los desalojos. Sin embargo, las medidas no contemplan compensar la pérdida de dinero de los propietarios y algunos inquilinos informales denunciaron que los habían expulsado de las casas. Algo parecido ocurre en España, donde el incremento del desempleo se disparó, con la diferencia de que el gobierno sí pagará a los propietarios con menos de 10 viviendas en arriendo. Nadie puede ser expulsado de su casa. Quedan prorrogados automáticamente por 6 meses todos los contratos de alquiler en vigor que estén a punto de vencer. En cambio, hay lugares donde aún no se han implementado medidas para evitar una ola de desalojos masivos. En la ciudad estadounidense de Los Ángeles, en California, varios inquilinos se organizaron para protestar contra el alcalde, Eric Garcetti. Sus demandas son precisamente suspender el pago de alquileres y prohibir los desalojos. Los alquileres son extremadamente altos en Los Ángeles. Es la ciudad del país, sino del mundo, con más personas sin hogar. El 60% de las viviendas de Los Ángeles cuestan más de $2.000 al mes. Por ahora, Estados Unidos no ha dado señales de aplicar medidas como las de Colombia o España. Medidas sin precedentes en un contexto sin precedentes. El número de muertos en España por coronavirus superó el umbral de los 10.000. La moral está baja en medio del luto, acompañado de la crisis económica. Y es que el país ya tiene 300.000 nuevos desempleados y al menos 620.000 con contratos suspendidos en marzo, debido al confinamiento por el brote de coronavirus. Nuestra corresponsal en Madrid, Rosa Pérez, nos explica lo que significa el nuevo máximo de fallecimientos en las últimas 24 horas y las cifras de desempleo que se suman a las que ya venían. El nuevo máximo de fallecimientos registrados en España en 24 horas, 950 nuevas muertes registradas en el último día, es la peor cifra de muertos por COVID-19 registrada en España, una cifra que supera incluso la peor de Italia. Con este aumento en el número de muertes se superan ya los más de 10.000 fallecimientos por COVID-19 en España desde el inicio de la pandemia. Por lo que se refiere a nuevos infectados detectados, la cifra total aumenta ya por encima de las 110.000. Sin embargo, en lo que se refiere a los nuevos contagios en las últimas 24 horas, la cifra está alrededor de los 8.000, lo que significa que han crecido en un 8% los nuevos contagios, una cifra parecida a la de ayer. Y este es el número que usan desde el Ministerio de Sanidad para argumentar que se está estabilizando la curva de nuevos contagios. Sin embargo, desde la OMS insisten en que es importante detectar también a las personas asintomáticas para tener una imagen más clara del alcance de la pandemia en España y poder dar los pasos a seguir una vez finalizado el confinamiento. También hoy en España se ha conocido la peor cifra de destrucción de empleo de los últimos años. En las últimas 2 semanas de marzo, desde el día previo al decreto del estado de alarma, se han destruido más de 800.000 empleos. Una destrucción que ha afectado sobre todo al sector de servicios, a la hostelería y también a la construcción, 2 sectores económicos que normalmente se reactivan en esta época del año con la llegada del buen tiempo. El número total de parados en consecuencia de esta destrucción de empleo supera los 3,5 millones.
Según el Ministerio de Seguridad Social, esta cifra es equiparable a la que se dio entre octubre de 2008 y enero de 2009 como consecuencia de la crisis financiera de entonces. Sin embargo, a diferencia de ese momento, el Ministerio de Seguridad Social ha insistido en que se espera que esta situación sea temporal, que lo peor ya haya pasado y que se vuelva a la ocupación total una vez reactivada la economía. Y así está la situación en otros países de Europa. Alemania tiene la intención de aumentar el número de exámenes de detección de coronavirus a 200.000 pruebas por día. Según lo previsto por el Ministerio del Interior, esto sería posible en el futuro. Se enfatizó en la importancia de las pruebas de anticuerpos para identificar a las personas que han estado enfermas, lo que ayudaría a un regreso gradual a la normalidad en el país. El primer ministro italiano Giuseppe Conte confirmó el bloqueo nacional en vigor desde el 9 de marzo, que permanecerá en el país hasta el 13 de abril. Agregó que si dejaran de respetar las reglas y si decidieran relajarlas, los sacrificios serían en vano. Aseguró que el gobierno suavizará las medidas solo con la aprobación de sus asesores científicos. Y Bélgica superó la barrera de los 1.000 muertos. Los hospitales en la capital, Bruselas, pidieron al gobierno que aborde la escasez de medicamentos y equipos, ya que las unidades de cuidados intensivos están comenzando a llenarse. Bélgica, con unos 11,5 millones de ciudadanos, es uno de los países más afectados por el coronavirus en Europa. Y seguimos con la serie de France 24 sobre las personas que no pueden dejar de ir a trabajar a pesar de la pandemia. La labor de quienes no pueden parar. Hoy es más de un tercio de la población mundial la que se encuentra en confinamiento. Sin embargo, algunas personas se ven obligadas a salir a laborar. Entre ellas, los enfermeros, los repartidores y los agentes de seguridad. Aurora Bayut nos cuenta la rutina de uno de ellos en Colombia, en medio de la pandemia. Empieza otra jornada habitual para Aureliano Zamora. Es vigilante y aunque todo el mundo se quede en casa para evitar el contagio del coronavirus, para nosotros no hay cuarentena. En Colombia hay más de 250.000 vigilantes y se encuentran dentro de las profesiones exentas de las reglas de confinamiento. Aureliano no ha faltado ningún día al trabajo desde que la pandemia llegó a su país. En 2 meses se jubilará y a los 62 años sabe a qué riesgo se está exponiendo. Para nosotros esto ahorita es un peligro más, si le digo más duro o más de cuidado que si llegara, digamos, un ladrón a hacernos daño ahí en el trabajo. Esto no es ahí quién la trae o lo que sea. Así, mientras que un ladrón, físicamente uno ve algo raro y esto, pero un virus de esto no sabe quién lo traiga. Entra al trabajo a las 5:45 de la mañana, pero por la escasez de transporte público tiene que levantarse más temprano para llegar a tiempo. Su bus habitual fue cancelado, por lo que Aureliano se sube a otro. Aquí es difícil respetar el distanciamiento social. Y además es más caro. Y la gente que normalmente trabajamos con un salario mínimo, a nosotros los patrones nos van a incrementar más transporte. Nosotros tenemos que sacar más plata de nuestro bolsillo para poder llegar a nuestros sitios de trabajo. Las calles están desiertas, pero alguien tiene que garantizar la seguridad del edificio. Aureliano y sus compañeros trabajan en turnos de 12 horas y con la llegada del COVID-19 las condiciones laborales permanecen iguales, aunque en tiempo de pandemia tomaron ciertos recaudos. Aquí la empresa nos dio los tapabocas, normalmente pues se tocó hablar con ellos porque en el comienzo estaban un poquito como demorados. Pero sí, la semana pasada nos trajeron tapabocas, incluso nos trajeron este alcohol antibacterial, que ese lo manejamos, por ejemplo, en la recibida de puestos para desinfectar las manos, el equipo de comunicación y todo, ¿sí? Si bien Aureliano no está aislado como la mayoría de los colombianos, enfrenta, al igual que todos, la incertidumbre ante el futuro. Y para finalizar, los dejamos con imágenes de drones que sobrevolaron Río de Janeiro en Brasil. En la ciudad, normalmente llena de turistas, se pueden apreciar calles y playas vacías. El país es el que reporta más contagios en la región, con casi 6.000 positivos. Hasta aquí este informativo. Recuerde que puede seguirnos en france24.com. Lávese las manos y quédese en casa. Buenos días.